Hoy hablaremos sobre el estrés postraumático. Este video es presentado por Daniela Zambrano, Daniel Araujo, Carlos Mejía y Joana López. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? El trastorno de estrés postraumático es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida. De estos eventos son como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Pero a veces el evento no es necesariamente peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede ser una causa de estrés por un evento postraumático. Los factores etiológicos, se dice que experimentar algún evento traumático no es la causa del trastorno, pero se ha demostrado mediante investigaciones que la exposición a un factor estresante traumático es una condición necesaria para desarrollarlo. Son las características psicológicas y biológicas de las personas las que explican que haya una mayor probabilidad a desarrollar este tipo de trastornos o este trastorno en específico. También cada factor de estrés traumático es único y por lo tanto la experiencia y los resultados de los acontecimientos potencialmente traumáticos para la persona puede ser diferente dependiendo de la naturaleza de su ocurrencia. Entonces, un ejemplo sería, si una persona es víctima de abuso sexual repentinamente cuando va andando por la calle y otra persona, a diferencia de otra persona que es también víctima de abuso sexual por un familiar cercano, las dos personas tienen cosas en común, pero difieren en lo ocurrido. Por lo tanto, las reacciones y síntomas posteriores a este evento traumático van a ser específicas y diferentes en cada una de estas. Así, el cuadro clínico en específico depende de la intensidad, duración y proximidad de la exposición al acontecimiento traumático. Pues este cuadro constituye los factores más importantes que determinan las probabilidades de presentar el trastorno. Entonces, la sintomatología aceptada está basada en observaciones de los clínicos, en teorías científicas y en investigaciones que muestran que después de que se vive el evento traumático, que sería un criterio A, vuelven los recuerdos angustiantes del evento, o sea, estos recuerdos de ese trauma persisten. Este sería el criterio B. A pesar de los intentos de la persona para evitar recordarlos, ellos van a persistir, es decir, la persona evita recordarlos, esto sería el criterio C. Con el tiempo, esta evitación va a llevar a la persona que está viviendo ese trastorno a un agotamiento emocional, lo que sería un criterio D. Y pues va a tener afectaciones mentales y físicamente estar en el borde debido a no sentirse realmente seguro, que sería igualmente el criterio B. Así de esta manera pues les vamos a explicar a más profundidad a qué corresponde la sintomatología de cada criterio dentro del cuadro clínico. Bien, así nos encontramos con lo que es el criterio A. Este va a constituir dos partes. Lo que es el criterio A1, que es el momento exacto cuando sucede el trauma, y el criterio A2, que es cómo la persona responde a esa situación. El criterio B hace referencia a la persistencia de recordar y experimentar el estrés traumático. Esto se puede presentar de 4 maneras. Entonces, el criterio B1 o la forma 1 de presentarlo es recordar ese evento recurrentemente y de una manera intrusiva y angustiante. El criterio B2 es que se repita esto en sueños angustiantes del evento traumático. El criterio B3 hace referencia a actuación como si el evento traumático estuviese ocurriendo de nuevo. Y el criterio B4, que es una representación de una angustia severa, cuando la persona recuerda el acontecimiento traumático. Esta persona experimenta un intenso malestar psicológico a la exposición de eventos que simbolicen o le recuerden lo que sucedió. Así, el criterio C ya son los síntomas de un embotamiento emocional. Este se manifiesta de distintas maneras. El criterio C1, o como se manifiesta, es esfuerzos para evitar pensamientos o sentimientos asociados con los mismos que vivió cuando vivió el trauma.
El criterio C2 a esfuerzos para evitar actividades o situaciones que le permitan recordar. El criterio C3 hace referencia a la incapacidad para recordar un aspecto importante del evento. Esto se llama amnesia psicogénica. El criterio C4, que representa un interés marcadamente disminuido en actividades significativas. A esto se le denomina técnicamente anhedonía. Esto hace referencia a perder habilidades que anteriormente ya se habían establecido. Por ejemplo, el control de esfínteres o el lenguaje receptivo o expresivo. El criterio C5 hace referencia a sentirse emocionalmente distante o alejado de las personas, lo que se le denomina un desapego social. El criterio C6 hace referencia a la capacidad limitada o que no puede sentir la mayoría de las emociones, tales como los sentimientos de amar, de compartir con los demás o de transmitir esos sentimientos. Encontramos también el criterio C7, que hace referencia a un sentido de un futuro limitado, es decir, la persona no piensa mucho a futuro, no siente emoción de lo que pueda suceder al futuro y no se proyecta. El criterio D hace referencia al aumento de la excitabilidad, al menos dos de los siguientes casos. El criterio D1, dificultad para conciliar o mantener el sueño. Criterio D2, irritabilidad o ataques de ira. Criterio D3, problemas con la concentración. Criterio D4, sensación de alerta y en guardia incluso cuando no es necesario. Criterio D5, reacción física y de comportamiento exagerado ante algún evento. Criterio D6, físicamente reactivo a los recordatorios del evento estresante. Y ya finalmente dentro del cuadro clínico encontramos el criterio E, que hace referencia a que el paciente puede presentar B, C y D por un periodo de por lo menos 30 días. No todos los síntomas se deben experimentar todos los días durante ese periodo. De hecho, algunos síntomas pueden ocurrir con tan poca frecuencia como una sola vez, siempre que la suma total de los síntomas causa deterioro en el funcionamiento en esa duración. Y el criterio F, que hace referencia a que requiere que los síntomas tengan un efecto adverso sobre la actividad social, la actividad laboral o otros aspectos importantes de la capacidad de la persona para tener una exitosa y satisfactoria vida, o sea, sobre su funcionamiento. Para hablar del tratamiento, enfermería trabajará sobre el modelo de teoría de Veblen, el cual nos habla sobre las relaciones interpersonales, trabajando en las necesidades humanas de satisfacción y de seguridad. La psicoterapia es el mejor enfoque de tratamiento para esta enfermedad, tanto como para adultos como para niños. Esta terapia pueden ser grupales, familiares o matrimoniales. También encontramos importante la farmacoterapia, que resulta como un tratamiento del trastorno del estrés postraumático. Esto lo maneja directamente psiquiatría. Los medicamentos que encontramos son las benzodiazepinas, el cual maneja la depresión por embotamiento emocional, el estrés postraumático, la comorbilidad frecuente de trastornos y las convulsiones. Para enfermería trabajar sobre la psicoterapia del estrés postraumático incluimos las terapias cognitivas conductuales, terapias centradas en la regulación de las emociones y terapias psicodinámicas, el cual se encuentra en 3 fases. En la fase 1, la enfermera debe garantizar que el paciente está suficientemente seguro y se encuentra psicológicamente preparado y libre de factores estresantes traumáticos. En la fase 2, la enfermera entenderá las relaciones de estrés persistentes y modificará de manera biológica y psicológicamente. Y en la fase 3 se buscará la aceptación y compromiso del paciente por medio de capacidades psicológicas, el cual aportan la búsqueda de aceptación y ayuda de recursos sociales dentro de su familia, su trabajo y la recreación. Hijo, levántate para que me lleves en la moto a hacer una vuelta.
No, mamá, usted váyase caminando. ¿Para qué vamos a ir en la moto? Si está cerca, igual también. Carlos, ¿vamos a unas carreras de motos? No, amiga, ¿a dónde vamos a ir? Si esas motos son muy peligrosas, ¿qué te pasa? Si quieres, ve tú sola. No, ¿qué te pasa si yo puedo caminar?